Bueno, aquí estamos otra vez. Qué bien, qué bien. Bueno, como dice Luis Fonsi, no nos damos por vencidos. Ok, esperemos que se conecten nuevamente los que ya estaban conectados. Vamos a darle, que por lo menos quede la grabación, ¿ok? Estamos en vivo. Estamos avisando a tu comisión. Ok. Un abrazo para todos nuevamente, saludos. Vamos a aprovechar el tiempo porque en realidad hemos tenido algunos problemas con el internet, pero puse los datos con el fin de... Por acá está lloviendo y precisamente es posible que por eso se esté cayendo la señal. Es posible. Vamos a continuar, vamos a darle. Les decía entonces que vamos a crear un fundamento con el propósito, este fundamento es con el propósito de sentar bases sobre algo que ya conocemos, o sea, repito, sobre algo que ya conocemos. Por este medio no es que sea difícil, pero darle continuidad, por ejemplo, a un tema se le puede dar continuidad, pero quiero crear un fundamento que vuelvo a repetir, que los que hemos leído las Escrituras, los que somos lectores de las Escrituras, los que somos lectores de la Escritura, lo sabemos. Los que somos estudiantes de las Escrituras, es decir, subimos a otro nivel, no tan solo es leer, sino estudiar. Los que somos estudiantes, el reloj. Los que somos estudiantes, vamos un poquito más allá. Vamos un poquito más a ser un poco serios. No tan solo leer, porque hay personas que te hablan de la Biblia porque la han leído. Pero hay personas que más allá de leer, hemos estudiado. ¿Okay? Estudiamos las Escrituras con el fin de extraer de ellas las mejores guianzas. ¿Ok? Y eso buscar la manera de aplicarlo a nuestras vidas. Y al aplicarlo a nuestras vidas, comenzamos a aprender cómo es que de alguna forma Dios, a través de su Santo Espíritu y la palabra escrita, o mejor dicho, el Espíritu de Dios, tomando de la palabra escrita, como bien lo dijo Jesús, que él iba a tomar de lo de él, guiarnos en este tiempo. ¿Guiarnos en qué, pastor? En una religión de vivir como si fuéramos extraterrestres, no somos de aquí de la tierra, no sé qué tal y qué sé yo. O sea, no, sino tener simple y llanamente una vida de principios, una vida con una mejor calidad de vida en todos los aspectos, con el fin de mostrar lo que Dios quiere que sean sus hijos en este tiempo. Por eso es importante el fundamento, porque hay personas que tienen que desarraigar lo aprendido para poder aprender. Porque si hemos aprendido religión vamos a tener. A veces agarramos la religión y queremos vivir conforme a la religión, pretendiendo vivir como hombres de principios, y es distinto vivir en principio o conforme a principio que vivir en religión. Son dos cosas distintas. Es lo mismo que dije antes, el saber es distinto al conocer, el conocer es distinto al aprender. ¿Ok? Porque el aprender es vivencia, lo demás es teoría. ¿Ok? Por eso hoy va a ser el mensaje creando bases, fundamentos, bases. Sobre el fundamento crear una base. ¿Ok? De eso se trata el mensaje de hoy. Para que esto nos sirva de plataforma para los mensajes que vendrán a continuación, que vendrán luego de este. ¿Ok?
Bien. ¿Cuál sería el primer texto bíblico para aquellos que quieren anotar y quieren estudiar luego? Para los lectores no importa si no lo anotan, pero para los estudiantes sí es importante. El Salmo 119, versículo 105. Ese salmo también vamos a leer Proverbios 18 para que lo anote, 4:18. Ese salmo dice lo siguiente o establece lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Fíjate bien, el escritor de este salmo dice lámpara. Primero habla de una lámpara, algo, porque anteriormente se acostumbraba a llevar como una especie de linterna, de acuerdo a los adelantos de aquella época, en la sandalia, de manera que la persona cuando fuese caminando pudiese alumbrar a corta distancia o a cada paso que daba, alumbraba su paso. ¿Ok? Entonces por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Bendecida mi China. Por ahí está mi hija conectada. La declaro muy bendecida. Un abrazo grande, mi amor. Fíjate. Entonces, pero este escritor dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y luego dice, y lumbrera a mi camino. Eso significa que la palabra, en la medida que vamos entendiéndola, en la medida que vamos sabiendo, entendiendo, comprendiendo, conociendo y aprendiendo de ella, se va tornando. La lámpara deja de ser lámpara para convertirse ahora en una lumbrera, que no tan solo va a alumbrar los pasos que doy, sino el camino por donde voy y el camino hacia donde voy. Voy a repetir esto, que no tan solo va a alumbrar mis pasos, porque el paso son los inicios. No tan solo va a alumbrar mis pasos, sino que va a alumbrar el camino por donde voy y el camino hacia donde voy. ¿Viste? Ya hay una transformación de la luz. Y al haber una transformación de luz es porque el conocimiento va creciendo. Y ya no tan solo alumbra mis pasos, sino el camino por donde voy y el camino hacia donde voy. Es decir, la palabra se vuelve ahora, deja de ser la guía de paso a paso, deja de ser la guía por el camino para convertirse en una guía hacia el camino. Es decir, se vuelve ahora profética. Atención los profetas. Atención los profetas que se la pasan por ahí profetizando y diciendo cosas que de repente no están acorde con el tiempo presente. Pero lo que quiero decir con esto es que la palabra tiene y debe dejar de ser en la vida de las personas tan solo lámpara. ¿Ok? Porque esta, con el tiempo, en la medida que se va estudiando, vamos creciendo, esta se convierte en lumbrera que va a alumbrar por dónde vamos y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, que es importante. Porque muchas personas van a un lugar, están en un lugar y dicen, hasta aquí me trajo Dios. Y Dios me trajo, y Dios me trajo, y si Dios me trajo, Dios me bendice, y si Dios, en fin, entonces resulta que la palabra tiene que hacer un proceso en la vida de nosotros, queridos. La palabra tiene que ir en los distintos procesos de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ir pasando de ser lámpara a ser lumbrera. Y pasando de ser que alumbre nuestros pasos para que alumbre el camino por donde vamos. Pero también debe pasar a ser la palabra que alumbre el camino hacia donde vamos. Y hacia lo que vamos a hacer al sitio donde vamos. Porque no depende del lugar donde estamos o no depende de donde estemos. Depende de quién somos y a quién tenemos en donde estamos. ¿Lo ves?
Fíjate, voy a repetir esto. No depende de dónde estoy, sino quién soy y con quién estoy donde estoy. ¿Ves? Entonces la persona puede decir, bueno, yo estoy con Dios porque Dios es omnipresente. Y una cosa es que Dios esté presente y otra cosa es que yo esté en la presencia de Dios. O sea, la gente juega mucho con palabras muy religiosas que parecen muy piadosas, pero que no son verdad. Son ciertas, pero no son verdad porque no están en un orden. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Con quién estoy donde estoy? Bueno, bien, la otra palabra que quiero tocarle aquí está en Proverbios capítulo 4, versículo 18, donde dice, la senda de los justos, fíjate bien, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, ¿lo ves? Va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la Escritura, el Señor Jesús mismo nos bautizó diciéndonos, porque la gente piensa que bautizar es simplemente introducir a la persona en agua, y bautizarte es darte un nombre. Y el Señor nos bautizó dándonos un nombre, diciéndonos, ustedes son la luz del mundo. Eso no lo puede negar nadie, porque eso está ahí, no importa la religión que tú estés. Eso está escrito, dice. Ustedes son la luz del mundo, ya nos bautizó. ¿Quiénes somos? La luz del mundo. Somos sal de la tierra. Entonces, si somos la luz del mundo, entonces nuestra senda va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, hasta que esa luz se perfeccione en nosotros, nosotros nos perfeccionemos en la luz, esa luz tiene que ir acrecentando y tiene que ir creciendo y tiene que ir de alguna manera alumbrando cada día más y mejor. Ahora, esto es interesante también que lo sepamos. Paralelamente, cuando se enciende una luz, mejor dicho, lo voy a decir de otra manera. Cuando se enciende una luz es porque hay tinieblas. Y si la luz aumenta es porque las tinieblas han aumentado. O sea, esto no lo puede negar nadie porque es una cosa sencilla. Alúmbrame aquí. Cuando nosotros decimos a alguien, por favor, alúmbrame aquí, es porque la luz o es deficiente o las tinieblas en ese lugar donde queremos que la luz alumbre ha aumentado. Entonces, muchas veces nuestra luz no es suficiente para las densas tinieblas que hay. ¿Ves? Y nosotros, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuiden que la luz que hay en ustedes no sean también tinieblas. ¿Cuándo nosotros podemos darnos cuenta que nuestra luz puede ser tinieblas al mismo tiempo? Cuando nosotros, las cosas que sabemos que son impropias desde el punto de vista escritural y desde el punto de vista divino, espiritual, nosotros las tomamos como ya algo propio. Y decimos, bueno, eso es normal. Y no hay, no voy a usar la palabra crítica, porque a veces criticamos, pero no tenemos posición conforme a la crítica que hacemos. Voy a repetir esto también. ¿Ves? A veces criticamos algo, pero no tomamos posición en cuanto a la crítica que hacemos. Es una crítica, pero no tomemos posición. Y si nosotros no tomamos una posición conforme a la crítica que hacemos, ¿ok? Nos volvemos, son personas que critican, pero sin criterio, que son dos cosas distintas, ¿lo ves? Utilizando la misma raíz etimológica de la palabra, pero manejando las palabras como se deben conformar. Hay personas que critican, pero no tienen criterio propio, porque tener el criterio propio es asumir una posición conforme a la crítica hecha. Y nosotros muchas veces criticamos algo, pero estamos dentro de ese algo tan iguales como los demás, por lo tanto no somos críticos.
sino que hacemos críticas. Son dos cosas distintas. No todo el que hace pintura es pintor. Bien, entonces, si hay luz, si se enciende una luz, es porque hay tinieblas. ¿Ok? Yo he oído de un filósofo que de día andaba con una lámpara y la gente pensaba que ese señor era loco. Es más, lo tenían como loco en su época. Ese señor, que en este momento no me llega el nombre, si alguno lo tiene, por favor, hágamelo saber ahí por a través de un texto. Entonces, este señor, que lo llegó a ser un gran filósofo, iba con una lámpara y a él le preguntaban por qué andaba Diógenes, creo que es, ya como que me vino el nombre, Diógenes, el filósofo Diógenes. Le preguntaban, ¿por qué andas con una lámpara siendo de día? Y él le dijo, porque es que es para tratar de encontrar a un hombre justo, a un hombre recto, a un hombre correcto. Imagínate tú, y para que él dio a entender que aún en la luz del día, el que es luz alumbra. ¿Cómo te quedó? El que es luz, aún en la luz del día, alumbra. Porque hace, consciente o inconsciente, quiera o no quiera, hace una diferencia. No es una diferencia porque me vista, no es una diferencia porque hable distinto, es que soy diferente. Las personas a tu alrededor tienen que darse cuenta que tú eres diferente. La mayoría de nosotros decimos, es que yo soy pastor evangélico, es que yo soy cristiano. Andamos anunciándole a todo el mundo lo que somos. Y resulta que Dios lo que quiere no es que tú andes diciéndoles, sino que tú muestres con tu actitud, con tu vida, quién eres. Repito una vez más, el que es luz, aún en la luz del día, alumbra. Si usted no alumbra en la luz del día, así que dejémonos de cuentos, ese tipo de cuento religioso, aleluya, amén, que yo tengo que estar diciendo todo el tiempo, gloria a Dios, aleluya, para que el que me oiga, ay, es como que es pastor, yo no necesito eso. ¿Ok? Es como alguien me dijo en una oportunidad, yo no necesito ver un aviso que diga no fume para no fumar, porque yo no fumo. Bueno, señores, ahí les dejo eso. Salmo 119, versículo 105. No tan solo es la luz que alumbra mis pasos, sino que la luz que alumbra por dónde voy y la luz que debería alumbrar hacia dónde voy. Porque a veces tenemos la palabra como luz y alumbra nuestros pasos y eso está bien. Pero esa palabra que alumbra nuestros pasos no alumbra el camino por donde voy. Y si no alumbra el camino por donde voy, menos alumbra el camino hacia donde voy. Es decir, la esencia profética de la palabra se pierde en el camino. Qué cosa, ¿no? Por eso no es lo mismo saber que conocer y que aprender. Son tres cosas, son pasos, similitudes, pero no es lo mismo. Ok. Otra palabra que quiero que creando bases, repito, creando fundamentos para crear bases, está en Hechos capítulo 13, versículo 18. Perdón, versículo 48. Dice la Escritura, esto es importante porque es el capítulo 13, un capítulo muy, muy ícono, diría yo, en la parte teológica profética. ¿Por qué teológica profética? Porque Pablo, en ese capítulo 13,
La Escritura dice que él entró en una sinagoga junto con otros que los acompañaban. Y una vez terminada la disertación tradicional judaica de aquel entonces, los mismos judíos le pidieron a Pablo: hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación, por favor, házmela saber. Y Pablo, dice la Escritura, que se puso de pie y haciendo señal de silencio con la mano, comenzó a hablar. Pero es interesante leer, estudiar, más que leer, es interesante vivenciar lo que pasó allí en ese capítulo 13 del versículo 18 o en adelante. ¿Qué sucedió allí? Lo que sucedió allí es que Pablo comienza a disertar sobre los tiempos. Comienza a hablar de tiempos escriturales e históricos que son interesantes. Escriturales e históricos. Y Pablo comienza a hablar, un conocedor de la historia judía o de la historia del pueblo israelita, increíble, y comienza a hablar en aquel tiempo nuestros padres, y comienza a disertar, y nada ni nadie, ninguna de las personas que estaban allí podían decir que no era así lo que estaba diciendo Pablo, porque le estaba hablando de su historia, por Dios. Nadie podía decir que distorsionar la historia. Pablo lo que estaba diciendo, y dice: y en otro tiempo, y cuando esto sucedió, después vino, trajo algo interesante que no tengo el tiempo en este momento para explicárselo, pero que en algún momento lo haríamos, para extraer de allí cosas proféticas bien profundas, pero que por supuesto en un audio, en un video, en una disertación de 1 hora, 45 minutos, pues es bien triste y difícil de explicar. Pero ustedes saben que nuestro ministerio es un ministerio apostólico y profético, ¿ok? Esto es lo interesante, que después, yo he hablado siempre de un seminario, pero nadie me ha dicho que sí. ¿Ves? Porque la gente prefiere cementerios que seminarios, porque hay seminarios que se convierten en cementerios. Quiere decir que las personas mueren en ese seminario, se quedan ahí, no hay más nada. No, yo recibí un seminario sobre el libro de Apocalipsis, y lo que resulta que el seminario del libro de Apocalipsis solamente hablaron del capítulo 1, ya que hablando del capítulo 1 creen que entienden el resto de los otros 22 o de los otros 21 capítulos que quedan. Fíjate, allí establece, después que Pablo dijo todas estas cosas, el versículo 48 es extraordinario, porque él les dice: los gentiles, mira esto, oyendo esto, ¿quiénes? Los gentiles. ¿Pero dónde estaba Pablo? En una sinagoga. Esto es algo como inaudito. Él estaba en una sinagoga, y quienes le habían pedido que hablara, que dijera la palabra de exhortación, fueron los judíos. Pero dice que los gentiles que estaban allí, los gentiles, que no eran ni judíos, ni romanos, ni cristianos, ni evangélicos, ni pentecostales, ni musulmanes, no, gentiles. Es decir, no estoy ni con uno ni con el otro. Los niní, pues, que llaman. Entonces, los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron, oído, la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? Bueno, pastor, la palabra, Génesis capítulo 1. No, papá, la palabra de Dios que habían oído de un hombre de Dios que había disertado la historia escritural, basándose siempre en lo ya ocurrido, para crear base para que la unción profética pudiese impulsarlo como una catapulta a seguir hablando de cosas más profundas. Dice que los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor.
Pero no te pierdas esto. Y creyeron todos. Oye, se convirtieron todos, pastor, sí, al evangelio, sí, no, a la religión. Porque la gente dice que la gente se convierte a Cristo. No, no se convierte a Cristo, se convierte a la religión que les habló de un Cristo, a su manera y a su interpretación. Y luego entran a formar parte de ese gran ejército dentro de una religión que habla de Cristo. Y se llaman cristianos. Entonces dice, y que creyeron todos, pero ¿cuáles todos? Los que estaban ordenados para vida eterna. Yo quiero que esto quede, retumbe en nuestra mente, porque dice, y creyeron todos, porque esto es fundamental para lo que vamos a estudiar después, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, que los que estaban allí, que no estaban ordenados para vida eterna, no creyeron. Por eso es que usted y yo muchas veces, con nuestra religión metida aquí en los tuétanos, queremos obligar a alguien que crea en lo que nosotros creemos. A mí me pasó por mucho tiempo. Yo he conversado con mi esposa y le he dicho, yo creo que yo he pasado mucho tiempo tratando de enseñarle algo a alguien que ellos no quieren aprender. Yo traté por muchos años tratando de enseñarle algo a alguien que ellos no querían aprender. Ellos no querían aprender la palabra. Ellos lo que querían era asistir un domingo a la iglesia, a la supuesta iglesia, a la congregación. Ellos lo que querían era decir gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, alábale que Él vive, santo, aleluya. Eso es lo que querían, porque eso era lo que estaba dentro de ellos. Ellos nunca quisieron desaprender lo aprendido para aprender cosas nuevas. Nunca quisieron. Sino que así yo sé en quién he creído. No, tú no sabes en quién has creído, tú sabes lo que has creído. Pero en quién has creído no. Como dijo Jesús en su tiempo, dijo, si ustedes fueran verdad hijos de Dios, ustedes me aceptarían, porque yo vengo de Dios. Ve, ellos habían creído en una religión, pero no habían creído en el Dios que se le habló dentro de la religión. Cosas distintas, hermanos. Es como la gente que se enamora de la bendición y no del dador de la bendición. Es la gente que se enamora del canal y no de la fuente. ¿Ves? Y creyeron todos. ¿Cuáles todos? Los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, que los que no estaban ordenados para vida eterna no creyeron lo que Pablo dijo. Claro, yo me imagino que como Pablo no lo supo en ese momento, Pablo se entristeció como me he entristecido yo, se han entristecido muchos predicadores de gracia que quieren que otras personas, oye, esta es la palabra, hermano, no hay otra para este tiempo, es esta. No, problema mío. Ok. Bien. Otro texto bíblico. Recuerda que estoy creando fundamentos. Voy a avanzar un poquito porque realmente la suspensión que hubo por el internet no me fijé en la hora que inicié. Fíjate. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Oído con esto. Oído. Fíjate lo que dice. En Él, es decir, en el Señor, también nosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, hermanos, y si creímos en el evangelio de salvación, habiendo creído, bien hermanos, si nosotros creímos en el evangelio de gracia, en el evangelio de salvación, es porque fuimos ordenados para vida eterna. Porque de lo contrario,
no hubiésemos creído, como hay mucha gente que, entre comillas, dice que ha creído y después tú lo ves haciendo y siendo lo que antes fueron. Entonces, fíjate, fuimos sellados, dice, habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sin buscarle mucho pericueto a esto, aquí es la palabra, fuimos sellados. Es decir, fuimos ordenados para vida eterna, y una vez que fuimos ordenados para vida eterna, creímos. Y como creímos en la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, en ese momento fuimos sellados. Y hay gente que, según el Apocalipsis, están esperando que lo sellen. ¿Por qué? Porque creen que el Apocalipsis es futurista. Amigo, el 90% de lo que está en el libro de Apocalipsis se cumplió en la iglesia primitiva. Yo, para que lo sepas. Nada más te voy a dar esa perlita, para que lo sepas. Para que lo sepas. Entonces, fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Entonces, creí porque fui ordenado. Y porque fui ordenado, fui sellado. Otra vez. Creí porque fui ordenado y como fui ordenado, fui sellado. ¿Ves? Estas son una de las cosas que no me gusta hablarlas mucho en los videos, porque tengo que explicar con mucho detalle. Entonces, pero voy a crear la base porque es necesario. Entonces, fíjate, creímos porque fuimos ordenados. Y como fuimos ordenados, fuimos sellados. ¿Ok? Luego, anterior a eso, el mismo apóstol dice, en el capítulo 1, versículo del 1 adelante, dice: Pablo, escribiendo él, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los santos y fieles que están en Éfeso. Fíjate bien, quiero que veas esto bien. El apóstol Pablo es el remitente, quiero que esto no es cierto, y hay unos receptores, ¿ok? Hay unos receptores de eso que está hablando el apóstol Pablo. Pero esos receptores, señores, son los santos y fieles que están en Éfeso. Es decir, la carta está dirigida a un grupo de personas, aunque esto suene un poco excluyente, que no es excluyente, pero que es así. Dice, a los santos y fieles. Es decir, el que no esté dentro de ese ordenamiento de santo y fiel, para él no es la carta. ¿Lo ves? No es para ellos, la carta no es para ellos, la carta tiene un destino, un destinatario exclusivo. Ese destinatario eran los santos y fieles que están en Éfeso. No que estaban en otro sitio, sino los que están en Éfeso. Ahora, si tú te identificas con Éfeso y te identificas con ese santo y con ese fiel, entonces la carta es para ti. Y luego él sigue diciendo lo siguiente. Él dice aproximadamente 8 cosas bien interesantes en estos versículos. Te las voy a desglosar paso a paso. Número 1 dice, nos bendijo. Nos bendijo. Pasado. Nos bendijo. Somos bendecidos. Con toda bendición espiritual. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Que esa bendición espiritual, como está en el Espíritu,
Entonces la gente dice, bueno, está en el Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios, y si soy hijo de Dios soy heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Quiere decir que esa bendición espiritual yo la tomo hacia mi vida material, hacia mi vida física, mi vida psicológica, mi vida matrimonial, mi vida económica, todo. O sea, esa bendición está ahí, es mía, porque Él me bendijo con toda bendición espiritual. Número 2. Número 3 dice, en los lugares celestiales. Esto es interesante, porque es interesante saber que fuimos bendecidos en los lugares espirituales. ¿Por qué es interesante? Es interesante por lo siguiente, que si yo fui bendecido en los lugares celestiales, pero cuando tú tienes memoria de eso. ¿Alguno de nosotros tendrá memoria de que fuimos bendecidos en los lugares celestiales? Respuesta no, porque fue en el Espíritu. No tenemos memoria, o sea, nuestra memoria en el alma no la tenemos. Por eso es necesario que lo leamos, que lo entendamos, que lo estudiemos, que lo aprendamos. Luego dice, y según nos escogió, oído con esto, antes de la fundación del mundo. Es decir, que si yo pertenezco a ese grupo de personas, santos y fieles, que están en Éfeso, si yo pertenezco a esos santos y fieles, esto es para mí. Es decir, yo no soy santo porque me santifique con una serie de ritualismos. Eso no me hace santo. Eso lo que me hace es religioso. Es distinto. Me hace religioso. ¿Está mal, pastor? No. Perdóname, pero ese es tu problema. ¿Ve? Eso me hace religioso, pero no me hace santo. Porque la santidad no viene de lo que yo haga. La santidad viene de lo que otros hacen. O mejor dicho, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que me hace santo. Y más allá de eso, escucha, antes de que Jesús capitularizara, sellara en el tiempo la redención, ya según esta escritura, yo estaba escogido desde antes de la fundación del mundo para esto. Y luego dice que me escogió antes de la fundación del mundo y me predestinó para ser adoptado hijo suyo por el puro afecto de su voluntad. Es decir, nadie se lo pidió. O sea, no hubo un culto de oración, no subí a la montaña de oración, aleluya, a pedirle a Dios que me hiciera santo. No subí a la montaña de oración a pedirle a Dios que me predestinara. Yo no subí a la montaña a pedirle a Dios que me bendijera. Yo no subí a la montaña a pedirle a Dios que me bendijera en lugares celestiales. Eso no lo hice yo. Así que todo esto es por gracia. Y si es por gracia, todo, absolutamente todo de lo que nosotros hagamos pretendiendo con ello, de acuerdo a la información o formación religiosa que tengamos, que lo que nosotros hagamos nos hace más santo, déjame decirte que lo que tú hagas en pro de la santidad, lo que te hace es más religioso, pero no santo, porque para lo de santidad y de lo de lealtad y de la predestinación y de lo escogido, no es por lo que tú hagas, es por lo que Él hizo y por lo que Él quiso hacer conforme al afecto de su voluntad antes de que el mundo fuera. O sea, ¿qué tan difícil es entender esto? Esto es, por supuesto, como he dicho desde que comencé la enseñanza de hoy, que estoy creando un fundamento para sobre ese fundamento crear una base. Crear una base. Usted siga con su religión, hermano, no hay ningún problema. Esto es para los santos y fieles que Dios ya escogió. Los que fueron ordenados. Porque vuelvo a leerte
el versículo 48 del capítulo 13 de Hechos. Allí dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, no creyeron más, creyeron eso. ¿Dónde estaban los judíos de aquella época que se les habló de su historia? Que se les habló de algo que ellos sabían. Y sin embargo no lo recibieron ni lo aceptaron. Como todavía no lo reciben ni lo aceptan. Que tengan sus razones. Bueno, sí, está bien. Ahora fíjate, todo esto se resume en la el octavo punto que extraje de este versículo es para alabanza de su gloria. Otro texto base, te he dado varios, no sé si los has anotado, pero te los voy a repetir. Salmos 119, 105, Proverbios 4, 18, Hechos 13, 48, Efesios 1, 13 y 14, Efesios 1 del 1 al 5. Ahora Efesios capítulo 2, versículo 5, otro texto para crear base. Aquí dice, estando muertos en nuestros delitos y pecados, fíjate, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿en qué momento los de Éfeso hicieron culto de oración para pedir que Dios le diera vida? Porque ellos estaban hundidos en sus delitos y pecados. Piénsalo un momentico. En ningún momento. ¿Por qué, pastor? Porque fue por gracia. Lo que es por gracia no se pide. Señor, bendíceme. Ya te bendije en los lugares celestiales. Es por gracia. Lo que es por gracia, quiero que eso se te grabe en tu mente. Lo que es por gracia no se pide. Lo que es por gracia no se ora. Lo que es por gracia solo se recibe, solo se acepta. Pero como nosotros, nuestra mente religiosa, el inconsciente colectivo de la religiosidad, nos dice que tenemos que pedir. Pero pastor, un momentico, Jesús dijo que pedid y se os dará. Eso es otro contexto, hermano, que ya lo expliqué en una oportunidad. Sin embargo, no hay problema, te lo puedo volver a explicar. Pero fíjate, estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ves? Juntamente. Es decir, la vida de Cristo es la misma vida que Dios nos da. Y luego dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso lo pedimos. Hicimos un culto, hermano, vamos a hacer un culto de oración, aleluya. Necesitamos que el Señor nos bendiga grandemente. Necesitamos que el Señor. Y hablamos desde la necesidad, porque la mayoría de las cosas que nosotros pedimos, las pedimos con el alma. Porque no nos hemos dado cuenta de que todo lo tenemos ya en el Espíritu. Porque Él nos bendijo en lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Por fe andamos, no por vista. Él ya preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso es que se hace necesario lo que expliqué en el inicio del tema. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tiene que dejar de ser lámpara para convertirse en lumbrera, para que me alumbre por donde camino. Pero más allá de convertirse en una lumbrera que alumbre por donde camino, es una lumbrera que alumbre hacia dónde voy en el camino. Entonces la gente se queda nada más con que lámpara es a mis pies tu palabra. Y es un proceso de crecimiento y de desarrollo. Bien,
Bien, entonces nos bendijo antes de la fundación del mundo en lugares celestiales y luego, fíjate bien esto es interesante, nos bendijo en lugares celestiales, antes de la fundación del mundo en lugares celestiales, y luego, en su tiempo, nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es decir, Él lo que hizo fue traernos al lugar de donde pertenecemos. Voy a repetirlo otra vez. Él lo que hizo fue traernos, de eso se trata la redención, al lugar donde nosotros pertenecemos. Eso fue todo lo que hizo. Ahora, pastor, pero ya va, espérate un momentico, pastor, porque es que la verdad no parece que... Bueno, te voy a dar otro texto bíblico, pues, otra base. Te estoy dando pura base. Ya vamos a terminar. Fíjate. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 32. Muy conocido. Pero te lo voy a leer. Allí dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando desglosamos esto paso a paso, nos damos cuenta de lo siguiente. En primer lugar, es amar a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Oído, conforme al propósito de Dios son llamados. Y a los que conoció en la eternidad, es decir, cuando los bendijo en lugares celestiales, porque todo esto es concordancia, hermano. Por eso es que lo que queremos es crear una concordancia para que haya compaginidad con las ideas. Porque a veces decimos una cosa y no compagina con la otra. Ahora fíjate, Jesús dijo una palabra clave con esto en relación que a los que antes conoció. ¿Cuál fue palabra? El emblemático capítulo 6 del libro de Juan. El emblemático capítulo 6 del libro de Juan, donde cuando tú lo lees con detalles hay N cantidad de cosas que duras para predicar 150.000 años y todavía le tienes que extraer de allí. Fíjate, allí dice, Jesús dijo, ninguno, mira esta palabra, escucha pastor, no cierres tus oídos, escúchame evangelista, escúchame profeta. Bueno, si tú no me escuchas, no importa, me escuchan las cosas, me escuchan el universo, me escucha el mundo espiritual. Fíjate lo que dijo. Jesús dijo, ninguno puede, ninguno tiene la facultad, porque la palabra poder es facultad. Ninguno tiene la facultad de venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Es decir, si Dios no lo trae, ninguno puede venir a mí. ¿Ves? Entonces nosotros hacemos campañas para ganar almas y los pastores nos mandan a ganar almas. Invita a Pedro, invita a Juan. Bueno, de invitar no está mal que lo haga, pero... Entonces, los pastores mandan a invitar, pero ellos no invitan a nadie. Entonces, fíjate, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trajese. Es decir, ¿cómo viene alguien a Cristo? El Padre lo trae. ¿Y cómo el Padre lo trae si antes de la fundación del mundo no fue escogido? ¿Cómo el Padre lo trae si no fue ordenado para vida eterna? ¿Cómo el Padre lo trae si no fue sellado?
¿Cómo? Agárralo ahí, mételos a todos para allá adentro. No, papá, eso no es así. Eso no es así. Porque no es lo que dice la Escritura, pues. Entonces, Jesús dijo también lo siguiente, un poquito más adelante en el capítulo 10, dice, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Pero el pastor entra por la puerta y el portero lo deja entrar. Y entonces una vez que está adentro, él llama a las ovejas por su nombre. Él llama a las ovejas por su nombre. ¿Por qué? Porque antes los conoció. Y como los conoció antes, los predestinó. Y como los predestinó, los llamó. ¿Los llama cómo? Por su nombre. Predestinado José Silva. Predestinado Ramón Pérez. Predestinado Gustavo. Predestinado Lenín. Empieza a poner nombres. Él lo pone nombres. Todos los que están allí, como no los vi todos, pero entonces, y ellos oyen su voz, las propias, dice, propias, oyen su voz y le siguen, porque conocen su voz. La pregunta es, ¿dónde y cuándo conocieron su voz? En los lugares celestiales. En los lugares celestiales. No fue que escuché su voz, en la madrugada de hoy, aleluya, estaba orando, bendito sea el Señor, y de repente oí la voz del Señor que me dijo, amigo, mire, déjeme decirle algo, eso no está mal, eso es tu convicción y eso yo te lo respeto, pero te voy a decir una cosa, aquí no se trata de que vos, o mejor dicho, aquí no se trata de estar todos los días con un misticismo de oír la voz de Dios.